Buenos días. Aquí estamos en la ciudad de Bañas, conocido mejor por ustedes quizás como Cesarea Filipo. Detrás de mí ven una cueva enorme, una cueva de la cual antes salía parte del río Jordán, uno de los 3 ríos que se juntan para formar el río más abajo. En esta región, Alejandro el Grande, más o menos en el año 330 a.C., vino a establecer una ciudad nueva. Lo llamó Pañas, en vez de Bañas, Pañas. Y él hizo aquí una cultura griega, con teatro, coliseo y por supuesto con el templo de los griegos aquí para adorar a sus dioses. Vamos a estar mirando un poco de la historia de este lugar y un evento importantísimo en el ministerio de Cristo que ocurrió aquí mismo. Es un lugar bello, árboles, el sol, el cielo azul, los pájaros cantando, el sonido agradable del agua detrás de mí. Y es interesante que muchas veces en lugares como este lugar ha habido idolatría y paganismo, y fue así en este sitio también. Vamos a mirar un poco de la historia, el trasfondo de este lugar, antes de llegar a hablar de una historia de Cristo. Ahora estamos al pie de la montaña Hermón, la montaña más alta en Israel, y detrás de mí ven la cueva que mencionamos antes. Desde la antigüedad, este lugar ha tenido una historia de paganismo e idolatría. Hay una tradición que dice que el diablo, cuando fue echado del cielo, cayó a la tierra aquí en este lugar y estableció su reino, por lo menos el comienzo, aquí. Otra tradición, un poco después, dice que el diablo le tentó a Set, el hijo de Adán, con la misma tentación que le ofreció después a Cristo, de que si le adorara, iba a darle todos los reinos del mundo. No sabemos si son verdaderas esas o no, pero son interesantes conectándolas con este sitio. Lo que sí sabemos es que cuando Alejandro llegó a este lugar, lo hizo en centro de adoración pagana, enfocándose en el dios Pan, el dios de las cabras y de la música. Cuando Pan estaba aquí, según la tradición, él salía de esta cueva, salía del abismo que estaba dentro de la cueva. Algunos creían que esa abertura era la puerta quizás al abismo abajo. Y Pan con sus ninfas salían una vez al año para estar aquí, para recibir la adoración de los seguidores y para copular y fornicar con ellos. Era parte de su religión. Entonces, en esos servicios de adoración a Pan, ¿qué pasaba? Había sacrificios de animales, a veces sacrificios de personas, había mucha prostitución de todo tipo, hombres y mujeres, hombres y hombres, mujeres y mujeres, personas y animales. Era terrible, un lugar de pecado tremendo. Se decía que a veces llegaba a haber miles de personas aquí alrededor de esta zona, adorando a Pan, saltando, gritando, bailando, copulando, de tal forma que uno llegando a la cena y mirándolo, pensaba, han entrado en pandemonio, los demonios de Pan, de ahí vino esa palabra. O quizás por gritar y saltar de forma tan confusiva, decían que les entraba pánico, otra vez de Pan. Bueno, siguió esa adoración de Pan por muchos años. Y llegando más al tiempo de Cristo, sabemos que Herodes el Grande, en el año 19 a.C., construyó aquí en este sitio un templo para el César Augusto. Quería complacerle, ganar su favor. Entonces esto vino a ser, en ese momento, también un centro de adoración a otro dios falso, el dios César Augusto. Bueno, entonces llegamos al trasfondo bíblico. Y aquí vamos a leer una historia interesante y clave para el ministerio de Cristo y los discípulos. En el tiempo de Cristo, pues, ¿quién fue el gobernante de esta región? Era Felipe, hijo de Herodes el Grande. Él tomó este lugar y empezó a construir otra ciudad alrededor de nosotros
y encima de ese precipicio enorme detrás de mí. Y lo llamó al principio Cesarea. Y alguien le habrá dicho, momento Felipe, ya hay un Cesarea marítima. Entonces, para diferenciar, llamó este lugar Cesarea de Filipo. Dice en Mateo 16:13, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué importante este momento para Pedro. Qué bien que se sentía habiendo dicho la respuesta correcta que buscaba Cristo. Porque antes había confusión entre los discípulos mismos que estaban con Cristo todo el tiempo. Decían, ¿qué clase de hombre es este que calma las tormentas, que sana a los enfermos, que da de comer a miles, que resucita a los muertos? Increíble, ¿quién es este? Y ahora Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dice, qué bien, Pedro, Dios te dijo eso, no el hombre. Y después sigue Cristo con unas promesas interesantes, yo creo conectadas con este lugar. Sigue en 18 diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, vamos a tomar este pasaje mirando algunas cosas importantes. Dice Cristo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca era? Los católicos creen que quizás Cristo decía que era Pedro mismo. Como Pedro es el que dio el discurso de Pentecostés, era el líder de los apóstoles, líder de la primera iglesia en Jerusalén. Pensaron que, bueno, Pedro quizás fue el primer papa. Entonces Cristo quería decir que es Pedro mismo la roca, y por eso le dan mucha importancia. Y hay algo de verdad en eso. Es cierto que Pedro fue una figura importante en la iglesia primitiva. Otros, los protestantes, dirán, no es Pedro mismo, no es el hombre Pedro, sino es la confesión que hizo Pedro. Esa es la roca sobre la cual edifica Cristo su iglesia. Y también tienen algo de razón, porque es importante confesar a Cristo, es parte del proceso de la salvación. Pero quizás hay aquí una tercera posibilidad. Quizás no es una roca simbólica, ni una persona, ni una confesión. Quizás es esta roca aquí. Porque aquí, este precipicio atrás, está hecho de pura piedra. ¿Será que Cristo decía, Pedro, tú y los otros discípulos vendrán a este sitio de idolatría, de paganismo, y ustedes establecerán una iglesia aquí también? Ustedes llevarán la batalla al enemigo, y aquí tendrán victoria. Quizás era una roca física también, quizás las tres cosas. Pensemos un poco más también en lo que significa decir las puertas del Hades. No sé si lo saben, pero esta cueva aquí antes, por los que vivían aquí, se llamaba las puertas del Hades. Qué interesante, porque pensaban que Pan salía del infierno por estas puertas. Entonces quizás Cristo trajo a sus discípulos aquí, larga distancia de Capernaum caminando, para enfatizar ese punto clave. Están en la cueva del demonio aquí, están en las puertas del Hades, pero ni este lugar, ni Satanás, ni las fuerzas de Satanás prevalecerán contra la iglesia.
hay algo más en cuanto a las puertas. ¿Qué hacen las puertas? Vamos a tomar un pequeño desvío. Ahora, ¿en qué pensamos cuando pensamos en puertas de una ciudad? ¿Qué hacen? ¿Son para la ofensiva o la defensiva? Miren esta puerta, estamos en Jerusalén, tomamos un pequeño desvío de Cesarea Filipo. Y estamos en la puerta que se llama la puerta de Damasco. Es la puerta que da hacia el norte y va hacia Damasco, de Siria. Miren esta puerta. Esta puerta estaba hecha para la defensiva, para defender la ciudad. Miren las aperturas en el muro para los arqueros, donde pueden tirar sus flechas desde adentro en un lugar seguro. Miren cuán grande es el arco de esta puerta. Y la puerta cuando está cerrada, el grosor que tiene. Una puerta es para defender, no es para ir a la ofensiva. Esta puerta ha estado aquí desde el año 1538. No se va a ningún lado. Pero si hay un ejército que lo ataca, pues va a poder ser defendida. ¿Qué está diciendo Cristo, pues, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? ¿Será que las puertas nos atacarán? No creo. Las puertas están defendiendo. Eso significa que los cristianos están a la ofensiva, que salen a atacar, llevan la batalla a Satanás y los poderes de la oscuridad. Debemos estar siempre buscando no protegernos en nuestra fortaleza, sino ir, salir, llevar el Evangelio y atacar las fuerzas del enemigo. Y ahí es cuando la promesa de Cristo es valiosa para nosotros, porque sabemos que en esa batalla, aunque perdamos quizás algo que valoramos, quizás algunos mueren en el intento, quizás nos hieren, sabemos que al final las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y contra nosotros. Que seamos así, que busquemos luchar la batalla de Dios y Satanás con las armas de Dios. Quizás los discípulos pensaron que habían llegado a un final feliz de esta historia. Había anunciado Cristo que Él era el Mesías. Qué buena noticia para ellos, porque hay que recordar que tenían ciertas expectativas de quién iba a ser el Mesías y las cosas que iba a hacer también. Esta región al norte de Israel, la región de Gamla, de Betsaida, Capernaum, toda esta sección del país fue influenciada mucho por los celotes. Ellos pensaban que era bueno luchar contra los romanos, contra el gobierno existente. Pensaban que con eso le agradaban a Dios. Entonces los discípulos, pensando en ese trasfondo, pensaban, ok, Cristo va a declararse ahora, va a ser el líder de nosotros y de los celotes, y nosotros seremos sus seguidores. Vamos a ganar victorias tremendas y así la nación de Israel será establecida otra vez. Tenían todo el cuadro pintado a su forma. Pero después Cristo les pincha el globo y agrega una parte importante. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Cristo, ¿eso no encaja con lo que pensamos? El Mesías no va a ir a Jerusalén a sufrir y a morir. Él va a ir a Jerusalén a ganar la victoria, a ser triunfante, a ser rey ya por años. Cristo, ¿cómo puede ser? Entonces vemos aquí la respuesta de Pedro, que quizás encapsulaba los pensamientos de los otros discípulos. Dice, y tomándola aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro pensaba que sí estaba pensando en las cosas de Dios. Pensaba que su plan iba a agradarle a Dios.
con esa victoria contra los romanos. Pero Cristo les llama piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan de que poco antes, quizás unos minutos antes de esto, Cristo estaba feliz con él? Le había felicitado porque había recibido de Dios una revelación. Ah, qué bueno, Pedro, esto te reveló Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora va de felicidades y roca que va a ser importante a una piedra de tropiezo. O sea, quizás igual al significado de Pedro, Petra, roca, piedra, pero con un sentido totalmente distinto. Ahora ya no es bueno, no es revelado de Dios. Pedro ya está yendo en contra del plan de Dios. Y Pedro no lo entiende para nada. ¿Cuál fue el plan de Dios entonces? Si no era el plan de venir como Mesías a los celotes y conquistar a los romanos. Cristo les dijo cuál era su plan. Vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate para muchos. Básicamente Cristo está diciendo que Él va a luchar contra el diablo y su reino con tres armas. El arma de su persona, ¿quién era? Hijo de Dios. El arma de sus hechos, sus enseñanzas, sus milagros. Y el arma de su muerte y su resurrección. Esas eran las armas que Cristo iba a usar en la lucha contra el diablo y las puertas del Hades. Esa es la parte que no entendieron los discípulos. Cristo tuvo que invitarles vez tras vez, enseñarles vez tras vez, tener mucha paciencia con ellos para que empezaran a entender. Y vemos que hasta el final de su ministerio, hasta la última noche de su vida quizás, no entendieron. Todavía querían ser servidos. Todavía nadie levantaba la toalla, el agua para lavar los pies en la última cena. No entendían este plan de Dios. No entendían las armas de Dios. Entonces Cristo aquí también les hace una invitación a ellos. Si vamos a la versión de esta historia, Lucas 9, vemos esto. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Totalmente opuesto a lo que ellos habían creído o pensado. Pero era el plan de Dios y no el plan de los celotes. Quizás Cristo dijo estas palabras estando aquí frente a esta cueva, quizás rodeado por miles de personas adorando a Pan y a César Augusto. Quizás gritó estas palabras: si alguien quiere salvar su vida, que tome su cruz y que me siga. Y quizás los discípulos pensaban: Cristo, ¿qué estás haciendo? Estás gritando, nos estás dando vergüenza. No lo hagas. Y quizás por eso agrega el último verso aquí, 26. Porque el que se avergüence de mí en mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Otra vez vemos que Cristo tiene otro plan en mente. Su plan, su momento, su forma de ser, sus métodos, sus armas. Y ellos tenían que elegir qué iban a hacer. ¿Iban a seguir el plan de Dios o el plan de los celotes? Podríamos hacernos la misma pregunta nosotros. ¿Con qué plan estamos tratando de vencer al diablo? ¿Estamos nosotros en la batalla? Como hablamos de las puertas, ¿estamos llevando la batalla al enemigo o estamos escondidos dentro de nuestras iglesias? ¿Estamos saliendo con el mensaje de la persona de Cristo, de los hechos de Cristo, de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo? ¿O estamos tratando de vender un mensaje de prosperidad y una vida fácil? Hay que pensar en cuál camino vamos. ¿El plan de quién seguimos? Pues hagámoslo como Cristo quiere. Y si lo hacemos, podemos estar seguros que las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros ni contra la iglesia.
y tendremos parte en la victoria con Cristo en la eternidad.